Listo. Chiqui, repaso entonces de ciclos. Solamente lo rapidito, ¿ya? A ver, chiquis, ¿a qué llamamos ciclos económicos? Los ciclos económicos son fluctuaciones, acciones o cambios en la actividad económica. Estos cambios generan dos cosas, ¿no? De expansión o también contracción. Dependiendo justamente de cómo se desarrolle el Producto Bruto Interno, principalmente en el tiempo, ¿no? Los ciclos económicos tienen características. Una de las características es su forma ondulante, ¿no? En esta forma que tiene el ciclo económico vamos a encontrar sus fases. ¿Cuáles son las fases? A ver, por acá tenemos a la llamada recuperación. Una vez que se sale de la crisis, de la depresión, viene la recuperación, viene luego la expansión, viene el auge o también la cima con C, el punto más elevado dentro del ciclo económico, y luego viene la caída, que es la recesión. Esta recesión puede desencadenar en una crisis, ¿no? Prácticamente está dentro también, y esta crisis puede terminar en una depresión, que es el punto más bajo del ciclo económico, ¿ok? La recuperación se caracteriza porque hay un cierto aumento del empleo, va aumentando la demanda, la producción, ¿no? Un poco empiezan a invertir nuevamente, ¿no? Para poder generar un mayor nivel de producción. En cambio, la expansión ya es la situación en la cual, pues, la economía se va recuperando rápidamente, ¿no? Se expande, hay en este caso mayor nivel de inversión, ¿no? Hay mayor nivel de empleo, pero cuando llegamos al auge, llegamos al pleno empleo, no hay factor ocioso. Aquí ya estamos hablando de que inclusive los salarios, los precios de los productos van a ser más elevados, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber posibilidades económicas adecuadas. En cambio, en la recesión ya hablamos de una caída de la producción, el PBI comienza a caer y eso desencadena una crisis. En la crisis, ¿qué encontramos? Caída de la inversión, cae también el PBI, aumenta el desempleo. ¿Y qué más? Se reduce el consumo, ¿no? Entonces, eso ocurre, pero la depresión es el punto más álgido. Aquí ya estamos en una hiperinflación, ¿no? Aquí no hay producción, cero nivel de producción, es quiebra de empresas. A veces la economía se dolariza, ¿no? O cambio de moneda, ¿no? Esas situaciones se dan dentro de esas fases del ciclo, ¿ok? En- Dentro de los ciclos económicos vamos a ver nosotros de que existen causas, ¿no? O, perdón, clases, ¿no? Vamos a hablar de las clases de los ciclos. Vamos a hablar del ciclo de Kitchin. El ciclo de Kitchin es aquel ciclo que dura de 1
a menos de 4 años, ¿no? 3 años, 6 meses. O menos de 4 años, ¿no? Por ahí 4 añitos. Es un ciclo corto, ciclo corto. Luego tenemos los ciclos medianos, el llamado ciclo de juglar, mediana duración. Este dura aproximadamente de 4 años a 11 años, ¿ya? Y luego tenemos el ciclo de Kondratiev. Ese es el llamado ciclo largo, o también llamado de onda larga, ¿no? De 11 hasta más 50 años. Por ejemplo, se dice que la crisis de 1929 trajo consigo un ciclo de onda larga, ¿no? Porque las repercusiones que se generaron producto justamente de esta crisis repercutió pues muchísimos años después, ¿no? Entonces, estos ciclos pues son bastante fuertes, ¿no? Son bastante fuertes, bastante grandes y tienen mucha repercusión dentro de la actividad, ¿ok? A ver, ¿qué más podemos decir? A ver, teorías acerca de los ciclos. A ver, hay teorías como por ejemplo, pues, nos indican de que los ciclos van a ser desencadenados por los cambios tecnológicos, ¿no? A ver, ¿quién propone ello? A ver, ¿quién propone ello? Ay, a ver, ¿quién propone justamente que los ciclos se desencadenan por los cambios tecnológicos? ¿Mm? A ver, hijos. Por ejemplo, las revoluciones industriales, ¿no? A ver, está, por ejemplo, también, bueno, aparte de ello está la escuela keynesiana, que propone justamente también que los ciclos económicos se generan por, en este caso, los cambios que hay en el desempleo, ¿no? En el empleo, perdón, y que estos van a poder ser manejados por el Estado, ya que el Estado, pues, puede invertir y puede generar un mayor nivel de empleo, ¿no? También tenemos eh, Carlota Pérez. ¿Quién es Carlota Pérez? Carlota Pérez, dice por ahí. A ver quién es. Por Dios, me salió eso, dicen. Chiqui, ¿qué dicen, Chiqui? A ver, eh, cuando nosotros hablamos justamente de los ciclos económicos con respecto a Joseph Schumpeter, Schumpeter nos dice de que los ciclos económicos se generan por causas naturales. Por ejemplo, puede ser la situación, bueno, por ejemplo, las manchas solares, ¿no? Las manchas solares influyen en la actividad agrícola, dicen, ¿no? En la actividad agrícola. Así como, por ejemplo, la luna, ¿no? Y sus cambios influyen en las mareas, ¿no? En este caso, Schumpeter sostiene de que estas manchas que hay en el sol influyen en la actividad agrícola. Y la actividad agrícola es básica para la alimentación. Entonces, ello va a generar qué cosa, ¿no? Va a generar cambios en el ciclo económico, ¿no? Al haber mayor o menor desabastecimiento de alimentación, ¿no? También tenemos a Jevons. Jevons propone justamente de que los ciclos económicos se desencadenan por los cambios tecnológicos o, en este caso, las revoluciones tecnológicas que se suscitan dentro de las economías. Tenemos la teoría socialista, dice, ¿no? También para los socialistas, los cambios en la tecnología se van a dar, o perdón, los cambios en los ciclos económicos se van a dar a través de qué? A través de la aplicación
o del modelo del sistema económico, ¿no? En este caso, ellos teorizan mucho acerca de las crisis, ¿no? Los socialistas dicen que las crisis económicas son inherentes al sistema capitalista. Y siempre que estemos en el sistema capitalista vamos a tener crisis económicas. Eso es lo que dicen los socialistas. Y para salir de la crisis, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, dice, es salir del sistema capitalista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de una crisis? Dice, ¿no? Pues lo podemos hacer a través de la salida del sistema capitalista, ¿ok? A ver, vamos a ver ahora, en este caso, a las llamadas variables del ciclo. ¿Qué son las variables, en este caso, del ciclo económico, las variables procíclicas? Las variables procíclicas son aquellas variables que van a adoptar en este caso o van a generar una relación directa, ¿no? Con respecto al Producto Bruto Interno, ¿no? Las variables procíclicas que generan un aumento positivo en el PBI, ¿no? En épocas, por ejemplo, de abundancia económica, lo que se hace es, por ejemplo, reducir qué cosa. En épocas de abundancia lo que se hace es reducir el gasto, poder ahorrar para guardar pan para mayo, ¿no? Y cuando no haya dinero, ¿no? Se suben los impuestos, las tasas en este caso de interés también aumentan y esto va a generar pues justamente de que haya un aumento también del PBI, ¿no? Pero ¿qué pasa con las variables contracíclicas? Las variables contracíclicas van a generar un efecto contrario, ¿no? Estas variables contracíclicas van a ir contra justamente el desarrollo del PBI. Las variables procíclicas pueden actuar de manera positiva o pueden actuar también, en este caso, como en una relación directa, ¿no? Directa al Producto Bruto Interno, ¿no? Eh, ¿Esto ha venido en examen de admisión? Pregunto. ¿Qué dicen ustedes que han revisado exámenes? Bueno, yo sé si ha venido o no ha venido, yo lo sé, pero ustedes, ¿lo han visto o no lo han visto? A ver. Las variables procíclicas y contracíclicas sí han venido en el examen de admisión de San Marcos. Ahora, ¿qué hay que saber? Que las variables procíclicas son variables que tienen una relación directa con el aumento del Producto Bruto Interno, o sea, tienen una relación positiva con el PBI, por eso se llama procíclicas. Hacen que el ciclo económico se siga desarrollando en aumento, ¿ok? En cambio, las variables contracíclicas, ¿no? Es aquella que genera en este caso una tendencia, una relación negativa con respecto al Producto Bruto Interno. Pero también hay variables acíclicas. Las variables acíclicas no repercuten para nada dentro del Producto Bruto Interno. ¿Ok? A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo de variables procíclicas conocemos? Un ejemplo de variable procíclica, por ejemplo, sería el aumento del consumo, el aumento de las inversiones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Una variable procíclica, por ejemplo, ¿cuál sería? A ver, el aumento del empleo, ¿verdad? En cambio, una variable contracíclica, ¿cuál sería? El aumento de los stocks, por ejemplo, ¿no? Es decir, de los productos almacenados. ¿Qué más? Una variable contracíclica también, ¿cuál sería? A ver. Una variable contracíclica sería, por ejemplo, eh, el aumento del desempleo, ¿no? ¿No? En este caso, a mayor desempleo, pues también menor Producto Bruto Interno, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que identificar, ¿ok? Muy bien. Vamos a decir también, ya que esto ha venido en examen de admisión, lo vamos a poner en pizarra, ¿ok? Lo vamos a poner en pizarra.
Vamos a poner por acá. Procíclicas y contracíclicas. Las variables procíclicas en este caso tienen una relación directa y positiva con el PBI, ¿no? Por ejemplo, el empleo, el nivel de exportación, ¿qué más? La inversión. Contracíclica, reducción en este caso con el PBI, ¿no? Entonces es una relación inversa, negativa, con respecto al Producto Bruto Interno. Por ejemplo, en este caso el desempleo, la importación, ¿qué más? El aumento de los stocks, ¿no? Productos estancados que no se venden, ¿no? Eso va en contra del PBI porque todavía hay que soltar esto en vez de aumentar la producción, ¿ok? Y vamos a hablar también de las crisis. Las crisis se caracterizan por qué? Son caídas en la actividad económica, ¿no? Estas crisis se caracterizan ¿por qué? Porque hay en este caso el aumento del desempleo, cae el Producto Bruto Interno, se genera escasez, aumentan los precios, ¿no? Disminuye la demanda, el consumo. Las crisis se causan por dos tipos de causas. Causas endógenas y causas exógenas. Las causas endógenas son causas de entorno económico, son causas económicas. Y las causas exógenas son causas no económicas. Las causas económicas, ¿cuáles son? La sobreproducción, el subconsumo, la supercapitalización, ¿no? Y además, el, la subproducción también. En cambio, las causas exógenas, ¿cuáles son? Causas no económicas, por ejemplo, em, las pandemias, las guerras, ¿no? ¿Qué más? Los fenómenos naturales. ¿Ok? Esas son las causas de las crisis. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tienes que saber de este tema importante? A ver, ya hemos visto esto. Ya, y ahí entramos a doctrinas. Ya, vamos a ver doctrinas. Doctrinas económicas. Ya me he hecho un resumen del resumen, ¿ah?
Las doctrinas económicas, ¿qué son? Son un conjunto de ideas, son pensamientos, ¿no? Estas se dividen, estos pensamientos se dividen a través de las llamadas escuelas económicas. Eh, ¿Qué más? Estas escuelas económicas que desarrollan justamente estas llamadas doctrinas o formas de pensamiento económico se van a desarrollar desde la antigüedad, no como escuelas, pero sí como desarrollo de pensamiento económico. Por ejemplo, ¿no? En la antigüedad existían pensadores que ya hablaban justamente del desarrollo de la economía, como por ejemplo el gran Aristóteles. Aristóteles, considerado como el padre de la economía antigua, esta persona desarrolló pues aspectos que le dio justamente esta categoría, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, ¿qué habla? ¿No? Habla del interés, dice, es pecaminoso obtener intereses de una actividad económica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, quiero prestarle algo a alguien, lo hago, ¿no? Sin necesidad de querer tener un beneficio, ¿no? ¿Qué más? Hablaba de la distribución de los esclavos, por ejemplo, también, ¿no? Ahí está también, pues, su amigo Sócrates, está también Platón. Platón habla del origen de la ciudad a través de la división del trabajo. Dice que las ciudades son producto de las diferentes actividades laborales que realizan las personas dentro de un lugar. El conjunto de estas personas que realizan diferentes actividades van a formar una ciudad, ¿ok? Luego, cuando cae Constantinopla y emerge un nuevo sistema económico que es el feudalismo, surge justamente, pues, el feudalismo, ¿no? Bueno, ya te dije. Pero en el feudalismo, tú sabes que hay una etapa de oscurantismo, donde no se desarrolla fuertemente, pues, las ciencias, no se desarrolla fuertemente, pues, inclusive el arte, las artes, las letras, pero sí hay pensamiento. Ahí está, por ejemplo, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, ¿no? Los santos de la patrística. Ellos, por ejemplo, también desarrollan pensamiento económico, ¿verdad? Y estas personas, pues, al desarrollar pensamiento económico, lo que van a hacer es hablar justamente de aspectos importantes, como por ejemplo, condenan la usura, ¿sí? Pero también hablan de los bienes. Dicen, ¿a quién le pertenecen todos los recursos que hay en la tierra? A Dios. Entonces, ¿por qué ustedes humanos, terrícolas, se van a estar peleando por ellos? Y todo pertenece a Dios. Entonces, ¿quién lo va a administrar? Ah, no se preocupen, pues, ya que Dios no está en la tierra, la iglesia, su representante, administrará por ellos, ¿verdad? Muy oportuno, ¿no? Y bueno, pues luego, en el año de 1625, surge Antonio de Montchetren, quien a través de su obra Tratado de Economía Política rescata el término de economía de la antigüedad y lo trae hacia la modernidad. A partir de ahí, vamos a encontrar a las llamadas escuelas. Y la primera escuela posterior que se desarrolla, pues, en el contexto de las monarquías absolutistas es el llamado mercantilismo. El mercantilismo, ¿a qué nos lleva justamente ello? Hablar del mercado, ¿verdad? Mercantilismo, mercado. Justamente para los mercantilistas que se desarrollan en el contexto de las monarquías absolutas, vamos a ver que la actividad principal es el comercio exterior. Pero ¿de dónde se obtiene la riqueza? La riqueza se obtiene de los metales preciosos. Metales preciosos como el oro y la plata, ¿verdad? Van a ser la fuente de la riqueza. Actividad principal es el comercio, pero comercio exterior. A través de este comercio exterior se buscaba obtener una gran cantidad de metales preciosos que ingresaran a los países que desarrollaban este tipo de pensamiento también, ¿no? Y bueno, pues lo que se buscaba era tener una balanza comercial favorable. ¿Qué significa eso? Que el nivel de exportación sea mayor al nivel de importación. Y para ello, ¿qué tenían que aplicar? Aplicaban políticas de proteccionismo. Protegían a sus mercados internos, ¿no? No dejaban, por ejemplo, que comercializaran con nosotros. En el caso de España, como ya lo mencionó nuestro amigo, protegían nuestro mercado para comercializar con ellos. Pues no, los españoles querían vendernos todo lo que fuera necesario para nosotros. No necesario, sino que para ellos, ¿no?
porque en realidad a veces nos vendían inclusive espejos, brújulas que nosotros no íbamos a utilizar, no utilizábamos. Pero sin embargo, eso les permitía tener mayor cantidad de oro y plata. A través también del proteccionismo, el colonialismo, el saqueo, el robo, ¿no? La explotación, se adueñaron de gran cantidad de riquezas, pero no las supieron aprovechar porque ni siquiera se industrializaron los españoles, ¿verdad? Bueno, en este caso es el proteccionismo. ¿Qué más? Tenemos también dentro del mercantilismo que se busca justamente a través de esta forma de actividad no permitir que otros comercien con nosotros, ¿no? Esa es una forma también de protección. Así surge la piratería. La piratería, donde va a sacar la figura de los llamados corsarios, ¿no? Que trataban de comerciar, ingresar sus productos aquí. Pero bueno, pues a través de estas medidas se buscaba la protección. ¿Qué más? Fuente de la riqueza, actividad principal, preceptos principales, es lo que se desarrolla dentro del mercantilismo. Vamos ahora con los representantes. Representantes de la escuela mercantilista son Jean-Baptiste Colbert. También tenemos a Antonio Serra. Thomas Moon. William Petty, ¿no? Vamos ahora con la siguiente escuela, la llamada fisiocracia. ¿Qué significa fisio? Naturaleza. Cracia, gobierno. Gobierno de la naturaleza. Ha venido, ¿qué significa etimológicamente la fisiocracia en examen de admisión? Por si acaso. Gobierno de la naturaleza. ¿Ok? Otra cosita que también ha venido, o bueno, no ha venido, pero te lo voy a mencionar, para los mercantilistas, hay personas que se volvieron pues muy amantes del oro, ¿no? Y para ellos la única forma de salir adelante, de poder vivir, era a través del crisohedonismo. ¿Qué era el crisohedonismo? El crisohedonismo es el buscar obtener riquezas a través de la acumulación de oro, oro nada más. O sea, todo lo veían en base al oro, ¿ok? Esos son los mercantilistas. La fisiocracia, los fisiócratas, ha sido pregunta de examen de admisión, son precursores del liberalismo, es decir, de los clásicos, ¿ya? Los fisiócratas, para ellos, la fuente de la riqueza es la tierra, ¿ya? Y la actividad principal es la agricultura, ¿ya? La actividad principal viene a ser la agricultura. ¿Qué más? Los fisiócratas, para ellos, esta actividad principal genera algo que es realmente importante para ellos porque genera la riqueza, ¿no? Miss, repita, fisiócratas. Gobierno de la naturaleza, ¿ya? Gobierno de la naturaleza. A ver, para los fisiócratas, la riqueza se da a través del producto neto. ¿Y cómo se constituye el producto neto? El producto neto es la cosecha. ¿Ok? ¿Puedo borrar ya? A ver, un ratito. Tómale notita para borrar.
¿Listos? Gracias. Vamos a borrar. No, no vi. No, no vi. Tin, 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 tin. Ya, a ver, estamos con los fisiócratas, ¿verdad? Los fisiócratas dividen a la población en dos grupos o clases sociales. Ellos hablan de la clase productora y la clase estéril. ¿Dónde está la clase productora? Aquí arriba. Y aquí están los terratenientes y aquí abajo los campesinos, los siervos, los que trabajan la tierra. Y por otro lado tenemos la clase estéril. Aquí están los industriales, los comerciantes o los artesanos y los comerciantes. ¿Ok? Esa es la división que hacen ellos de la sociedad en ese momento, ¿no? ¿Qué más? A ver, proponen el Laser-Fire. Ya te he dicho que son los precursores de los liberales, por eso es que proponen el Laser-Fire, que es la libertad, ¿no? Proponen que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿no? Solo debe dejarse llevar por las leyes naturales. Representantes, Francois Quesnay. Esto ha venido en admisión ya, sí, con su obra Tabla o Cuadro Económico. ¿Quién más? Está también Vicente Gurnay con su famosa frase, dejar hacer, dejar pasar. El mundo camina solo. Aquí está hablando netamente del liberalismo económico, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también está Turgot, quien fue ministro de Hacienda francés, con su ley de rendimientos decrecientes.
Ahí están ellos. ¿Quiénes más? A ver, eso es con respecto a los fisiócratas. Vamos ahora con la escuela. A ver, ¿qué escuela hacemos ahora? La escuela clásica. La escuela clásica o la escuela liberal, a partir de aquí, la economía se vuelve ciencias. ¿Ya? La economía se vuelve ciencia. ¿Ya? ¿Qué vamos a decir con respecto a los clásicos? Bueno, en primera instancia vamos a indicar de que, bien, aquí, ¿no? Propuestas. Por ejemplo, está el gran Adam Smith, quien propone dentro de ese contexto de la primera revolución industrial que el trabajo es la fuente de riqueza. Por eso plantea su famosa teoría del valor trabajo, ¿no? En base al trabajo que se invierte, pues tiene el precio del producto. Pero si bien es cierto, no se le da tal importancia, ¿no? Mayor importancia se le da al capital. ¿Por qué? Porque Adam Smith también habla de la división del, bueno, en este caso, primero del trabajo. Con sus ventajas y sus desventajas, el objetivo es aumento de la productividad. División del trabajo, aumento de la productividad. ¿Qué más se busca a través de los clásicos? Bueno, pues también vamos a decir de que desarrollan la llamada, bueno, o en este caso no vamos a ver lo que es la competencia perfecta. Y como no he querido poner acá arriba, te voy a poner aquí la llamada teoría de la mano invisible. La teoría de la mano invisible que pertenece a Adam Smith, que habla también del liberalismo económico. El Estado no se meta porque hay una mano invisible que lo regula y lo soluciona todo, ¿no? Y esa mano invisible, ¿cuál es? La fuerza del mercado, oferta y demanda. ¿Qué más? También habla, bueno, también postula la teoría de las ventajas absolutas, ¿no? También habla eh, de la liberalización del mercado, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y otros aspectos más. Bueno, competencia perfecta, ya lo he puesto aquí, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver hasta aquí, bueno, vamos, representante Adam Smith, ¿no? Pero también tenemos a quién, a David Ricardo. David Ricardo, con su teoría de la renta diferencial, él estudia o analiza la distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza, ¿ya? Eso es lo que principalmente le interesa a David Ricardo, la distribución de la riqueza a través de su teoría de la renta diferencial. Pero también desarrolla la teoría de las ventajas comparativas. Luego tenemos a Jean-Baptiste Say, con su famosa ley de Say. ¿Y qué nos dice la ley de Say? Que toda oferta crea su propia demanda.
oferta crea su propia demanda. Eso es lo que nos dice. ¿Qué más? Vamos a tener también bueno, pero esta ley fue rebatida, negada totalmente. No toda oferta crea su propia demanda, por si acaso. Quien la rebatió primero fue Marx y luego fue Keynes también. ¿Ya? Aquí tenemos también a Robert Thomas Malthus. Malthus con su famosa teoría de la población. También ha venido en admisión. A Malthus se le conoce como el padre de la demografía, ¿ya? Padre de la demografía, teoría de la población. Dicen, si la población crece en proporción o en progresión geométrica, los alimentos crecen en progresión aritmética. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Entonces va a haber mayor población y menor alimentos. No va a alcanzar para abastecer a la población, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esta población? Decía Malthus, hay que mandarlos a vivir lejos, a los bosques, donde no sean un problema o un lastre para el Estado. El tema es que ellos pueden sobrevivir, pero que no sean un problema para el Estado, ¿ok? Que el Estado no tenga que gastar en ellos. Esa es la escuela clásica, criticada muy fuertemente por los economistas socialistas. Los socialistas se oponen a los clásicos. También ellos tienen su propia teoría del valor. Reformulan esa teoría del valor de los clásicos y hablan de que el producto debe valer de acuerdo a la cantidad de trabajo y la dificultad para el desarrollo de ese trabajo que se haya invertido en él. De acuerdo a ello, se le pondría precio, en este caso, a los productos, ¿no? Eso es lo que mencionan, en este caso, los socialistas, ¿no? Dándole mayor importancia al trabajo. Nos dice que las crisis son inherentes al capitalismo. O sea que no hay forma de salir, solamente saliendo del sistema capitalista. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? A ver, habla del capitalismo como sistema caduco. De caduco en donde, ¿qué es lo que va a primar? Bueno, pues este sistema caduco dice donde predomina la propiedad privada y la división de clases sociales. ¿Ok? Propiedad privada y división de clases sociales. ¿Qué más? Hace o desarrolla la teoría de la plusvalía, diciendo que la plusvalía es el tiempo de trabajo no pagado al trabajador, del cual se apropia el capitalista para poder incrementar su riqueza. También habla de la explotación del hombre por el hombre dentro del sistema capitalista. ¿Ok?
Representantes del socialismo, perdón, tenemos a Karl Marx. Tenemos con su obra El Capital. Tenemos a Federico Engels, ¿no? Su amigo, con el Anti-Düren o también otra obra, el Anti-Düren, o también puede ser La dialéctica de la naturaleza, ¿no? Y también tenemos a Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Como el capitalismo fase superior, o perdón, el imperialismo fase superior del capitalismo. Decía que el imperialismo era la última fase y el capitalismo ahí quedaba, ¿no? Para reflotar a los clásicos surge la escuela neoclásica. Los neoclásicos lo que hacen es tratar de sacar a la escuela clásica de ese fondo donde los socialistas la habían enterrado, ¿no? Prácticamente. Y ¿qué nos dice, no? ¿Qué desarrolla? Bueno, siglo XIX, finales prácticamente, surge la figura de economistas renombrados. Y lo principal es que los neoclásicos crean la microeconomía y también introducen las matemáticas a la economía. ¿Ok? A ver, ¿qué más hacemos con los neoclásicos? Se dividen en tres subescuelas. Tenemos a la Escuela de Viena. La Escuela de Viena, donde se desarrolla en el país de Austria, ¿verdad? La llamada Escuela Austriaca. ¿Ya? A esos economistas le llaman también los marginalistas, porque desarrollan la teoría de la utilidad marginal decreciente, ¿no? Bueno, la teoría de la utilidad marginal decreciente. Acá, precursores, Hernán Gossen, con sus leyes de Gossen, ¿no? De la utilidad marginal principalmente, y aquí está ¿quién? Aquí está Karl Menger y von Bauer. Luego tenemos a la famosa escuela de Lausana, también llamada escuela suiza o de Suiza. ¿Ya? Ellos desarrollan la teoría del equilibrio parcial. La teoría del equilibrio total, estoy hablando mal acá. Total. La teoría del equilibrio total fue planteado por los lausanos o los suizos, pero eso no se cumple, no se puede caer en un equilibrio total. ¿Ya? Representantes, León Walras y Wilfredo Pareto. ¿Ya? Y por último tenemos la escuela de Cambridge, en la escuela neoclásica. En la escuela de Cambridge se desarrolla en Inglaterra. ¿No? Ahí tenemos el desarrollo de teorías como la teoría del equilibrio parcial. ¿Ok? Representantes, el gran Alfred Marshall y Arthur Pigot. El de los impuestos pigovianos, él mismo. ¿Ok? Y vamos a ver la escuela keynesiana. John Maynard Keynes, que propone, al igual que los socialistas, el Estado en la economía. ¿No? Contexto, crisis de 1929 o crack del 29, ¿no? Se había caído en una gran crisis
Y para salir, decía Keynes de que el Estado como ente regulador y también como empresario, ¿no? No solamente que observe, sino también que esté dentro, ¿no? Que tenga actividad en la economía. La escuela keynesiana propone que el Estado se debe aplicar, o del Estado debe aplicar políticas expansivas. ¿Y en qué consisten estas políticas expansivas? Mayor inversión y, ¿qué más? Mayor inversión pública para generar empleo y menores impuestos. ¿Ok? Sí. A ver, toma notas ahí, por favor, para continuar. Las políticas, en este caso, de tipo keynesianas, son para que, por ejemplo, con la crisis de 1929 se había caído, pues, en una situación realmente álgida, ¿no? En el caso, pues, de las políticas expansivas, ¿qué implicaban? Implicaban una mayor inversión por parte del Estado para poder generar empleo, pero además había que hacer que la población pueda consumir y para ello tenía que hacer ¿qué cosa? Tenía que reducir los precios de los productos, entonces el Estado, por parte de esta política expansiva, le reducía los impuestos a los productos básicos. Entonces la política expansiva radica principalmente en dos cosas: mayor inversión pública y reducción de impuestos, con la finalidad de que haya empleo, la gente tenga dinero para poder comprar y demandar los productos que están a la venta, pero los encuentre a un precio módico y eso les permita poder aumentar su consumo. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Eso es con respecto a las políticas keynesianas, ¿no? Keynes introduce eh, a la economía, ¿no? O a la actividad productiva, al factor Estado también, hay que recordar, ¿ya? Y por último, bueno, pues se dijo de que posiblemente ya con Keynes se solucionarían los problemas o las crisis, ¿no? En ese caso, la inflación. Pero, ¿qué ocurrió? Que en la década del 70 ocurrió una nueva crisis. Y esta nueva crisis fue una crisis de la estanflación, crisis petrolera. ¿Qué es la crisis de estanflación? ¿Qué era estanflación? Inflación más recesión. Entonces surge ahí la figura de un personaje de Estados Unidos con su escuela llamada el monetarismo. La escuela monetarista viene de la mano del economista. Vamos a poner acá contexto crisis de la estanflación. O crisis del 70. La crisis petrolera, ¿no? Ahí tenemos como personaje a Milton Friedman. Él recibe el Premio Nobel de la Economía en el año de 1976, pero además también él reformula la teoría cuantitativa del dinero. Reformula la teoría cuantitativa del dinero, la cual es M por V es igual a P por Q. Esto lo puedes resumir como muchas vacas, poco queso. ¿Sí o no? Muchas vacas, poco queso. Esa teoría que nos dice que la masa monetaria por la velocidad de circulación es igual al nivel de precios por el nivel total de producción. Pero si estas dos se mantienen constantes, ¿qué te queda? Que la masa monetaria va a ser prácticamente igual al nivel de producción. Entonces, si la masa monetaria aumenta, entonces el nivel de precios también aumenta. ¿Y ese aumento del nivel de precios qué es? Eso es la llamada inflación. Entonces, de ahí, ¿quién controla la inflación? El Banco Central de Reserva. Tiene que controlar la inflación.
¿Ok? Y con ello, pues, prácticamente ahí está tus doctrinas económicas. Vamos a trabajar la práctica ahora sí. Miss, ¿hasta qué hora tenemos, disculpa? 1:20, ya. Tenemos que apurarnos. Dice, en el 2023, Miguel leyó sobre Argentina y sorprendido al ver que la inflación anual superaba el 200%, el valor de la moneda se desplomaba y el poder adquisitivo de las familias caía rápidamente. ¿Qué más? Dice, muchas personas tenían dificultades para cubrir alimentos y servicios básicos. ¿Cómo se define correctamente una situación como esta? ¿Cómo se define esto? Vamos, clave. A ver, eso se define como ¿una qué? Vamos, a ver, Diana, Villarroel, casa, una crisis económica. Muy bien, Mijael. La número 2. Jimena leyó que en el año 2020 la economía de Estados Unidos sufrió una caída abrupta de la actividad productiva, afectando el empleo y el consumo. Sin embargo, en el 2021 se evidenció una recuperación rápida impulsada por políticas fiscales expansivas. ¿Qué concepto económico explica mejor esta dinámica de altibajos? La C, cachimbo, muy bien. El ciclo económico, fases de contracción y expansión. La número 3. En un repaso histórico, durante la clase del profesor de Introducción Económica, mencionó diversas corrientes intelectuales que han influido en la evolución del análisis económico durante el siglo XVIII. En la actualidad, hasta la actualidad, dice. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una de estas escuelas de pensamiento económico? Muy bien, el existencialista, ¿no? Eso no corresponde. La número 4. En un taller de historia económica se analizó cómo el mercantilismo predominante en Europa entre los siglos XVI y XVII impulsa políticas de comercio exterior orientadas a fortalecer el poder del Estado mediante la acumulación de metales preciosos. ¿Qué característica económica se deriva de esta estrategia? La balanza comercial positiva. Muy bien. La número 5, clave. A ver, Carlos, curioso por esas ideas económicas del pasado, leyó sobre la fisiocracia en un ensayo, ¿no? Muy bien, la C, la tierra fértil es base generadora de riqueza en la economía. Muy bien. La número 6, fácil, eso está, ya lo hemos hecho inclusive en la pizarra. La B, muy bien, tabla económica. La número 7, también lo hemos hecho. También lo hemos hecho. Enano, muy bien, David Ricardo. La número 8, también lo hemos hecho. También lo hemos hecho. La 8, la D, liberalismo clásico, muy bien. La 9, en el siglo XIX, transformando políticas económicas en Europa, trajeron consigo diversas doctrinas que cuestionan la propiedad privada, ¿no? ¿Y a cuál de las afirmaciones sería en este caso coherente con la postura? A ver. Dado, muy bien, define la eliminación de la propiedad privada para lograr equidad. Muy bien. La 10. En una clase sobre pensamiento económico moderno se explicó que los niños... ¿Qué tipo de corriente o de enfoque es? Enfoque, ¿ah? Marginalista, muy bien. Uy, están unos tiburones. La 11. Clave, a ver. Siglo XIX surge el movimiento de la escuela que introdujo análisis marginalista. Dice. Clave, a ver. La 11, la D, formalización mediante el lenguaje algebraico de los conceptos económicos, porque también introduce las matemáticas a la economía. La 12, en el siglo XX, las nuevas ideas económicas
Ganaron relevancia a raíz de la Gran Depresión, con Keynes, ¿no? ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Verdadero o falso? Hazlo. La 12, la sé muy bien. La obra más influyente de Keynes es la teoría general del dinero, el interés y el empleo, sí. El keynesianismo sostiene que el equilibrio económico se alcanza automáticamente gracias al libre mercado, ¿sí o no? No. El Estado es el que determina. La 3, para los keynesianos el gasto público cumple con un, construcción teórica dentro del modelo macroeconómico, ¿sí o no? No, no se tiene que incluir eso en el gasto público, ¿verdad? No se tiene que incluir. Y la número 4 dice, el concepto de demanda efectiva está vinculado al nivel de empleo y producción, ¿sí o no? A ver, la número 12 entonces, la C. La última es el concepto de demanda efectiva vinculado al nivel de empleo y la producción verdadero, ¿no? Agregado en una economía. Muy bien. Y la número 13, vamos con la 13. La 13 es, a finales del siglo XX, varios países latinoamericanos adoptaron. Esa es teoría cuantitativa, vamos, ustedes lo hacen. De una vez, chiquis. A ver, la 13, chiqui, la 13. La D, muy bien. M por V es igual a P por Q, es una expresión explicada de la relación de la oferta monetaria y el valor de transacción en una economía. Sí. La 2, ¿el monetarismo promueve un Estado intervencionista? No. Más bien el monetarismo dice que el Estado no debe intervenir para nada. La 3, ¿la privatización de las empresas públicas es coherente con los planteamientos del monetarismo? Sí, porque más bien todos los privados dicen, ¿no? Al Estado nada. El monetarismo dio origen al modelo económico, sí, del neoliberalismo, así es. La clave es la D de la 13. La 14, una cafetería universitaria sobre el organismo internacional sobre la CEPAL, dice, ¿no? ¿Qué más? A ver, habla de la CEPAL. La 13 sí es la D, pero la 14, a ver, la 14, la A, muy bien. Dice así, la CEPAL se encarga de analizar el crecimiento económico de América Latina desde la perspectiva estructural, sí. Una de las funciones de la CEPAL es promover políticas de integración regional orientadas a mejorar la competitividad global, sí. Esta comisión se dedica exclusivamente al estudio de los precios internacionales de productos agrícolas latinoamericanos, no. La CEPAL promueve las estrategias para reducir la desigualdad, sí. La clave es la A, como lo han dicho ahí. Y la ultimita, hacia finales del siglo XIX, un nuevo enfoque de ciencia económica introdujo el análisis del comportamiento individual. A ver, como base para explicar fenómenos como la formación de precios y el valor. Marshall desarrolló el modelo de, a ver, a ver, ¿cuál sería la primera?
Alfred Marshall desarrolló un modelo de equilibrio general. No, falso, parcial. Stanley Jevons defendía el valor del bien, dependía de la utilidad adicional que proporcionaba. Sí, sí, ese es para tu libro. Walras introdujo el uso del álgebra para estudiar el equilibrio de todos los mercados. Sí. Y el marginalismo significó pasar de una economía enfocada en lo general de otra que estudiaba las decisiones de cada persona. Sí, la clave es la A de Anita. Y vamos con tu quizzes del día de hoy. Hemos terminado todo, así que ahora vamos con tu quizzes. A ver, vamos, te estoy poniendo tu quizzes. Doctrinas económicas. Por favor, antes de marcarle bien, ¿ya? Solamente 20 preguntas. A ver, una de 20 preguntitas, ya que están. Listo, empezamos. Empezamos y el código es este. Ya recién me han lanzado el código, me está lanzando el código. Está lanzando el código recién. 19 12 70. Vamos. Ingresen rapidito, chiquis. Vamos, ingresen.